Muy buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos en el webinar de esta tarde. Hoy tenemos el placer de presentaros a Luis de Blas y Jesús Domínguez, gestores de la gestora Valentum Asset Management. Luis y Jesús nos hará un repaso hoy de la evolución del fondo Valentum y del fondo Valentum Magno. Y sin más preámbulo, pues te doy la palabra a Luis y a Jesús. Un placer teneros a vosotros aquí. Hola, Luis. Oye, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de presentar un poco el fondo y de actualizar un poco cartera y cómo lo ha hecho el fondo a lo largo de los dos fondos a lo largo del año. Y yo creo que sin más preámbulos, bueno, lo que tenemos es una pequeña presentación y luego, pues eso, Q&A, yo creo que es lo más interesante. Y empezamos ya. Entonces, bueno, como la mayoría de vosotros sabéis, pues Valentum Asset Management es una gestora que fundamos Chus y yo hace 3 años. Veníamos de tener el fondo Valentum en Ges Juris, nos montamos de manera independiente, pues eso, hace 3 años y luego ya el año pasado sacamos Valentum Magno, que es otro fondo que pensamos que tiene un montón de recorrido. Y bueno, esto es básicamente nosotros dos. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, pues lo que hacemos básicamente, y de ahí viene el latín ajuste de Valentum, es intentar pues conjugar un poco compañías donde veamos valor, donde pensemos que el precio es mucho más barato del valor que tiene la compañía, y es unirlo con un poco de momentum, es decir, no tener que esperar muchísimo tiempo a que ese valor aflore y se vea reflejado en el precio. Entonces, nosotros cuando hablamos de value, pues lo que intentamos es ver compañías que generen caja, que tengan unos free cash flow yields atractivos, lo medimos siempre contra valor empresa y intentamos buscar flujos de caja fuertes relacionados también con el crecimiento. Entonces, ajustamos por métricas de crecimiento, las inversiones en working capital o inversiones en CAPEX de expansión las ajustamos. Y ese es un poco lo que nosotros vemos cuando una compañía está barata o no está barata. Luego nos interesan también compañías que tengan balances muy, muy sólidos, básicamente para intentar evitar que los fallos nos llevemos, vayamos a quiebras, y luego, por otro lado, para poder concretar mejor el valor del equity. Y luego también buscamos pues compañías que den retornos elevados, básicamente por intentar aplicar la capitalización compuesta en lo que es una empresa. Y el tercer punto, que cada vez le damos más importancia y siempre venimos diciéndolo desde el principio, pues es el equipo directivo. Básicamente por que sea capaz de cumplir con las expectativas que plantea. Eso implica pues un mejor conocimiento del negocio y luego una mayor credibilidad, por supuesto. Y luego también, sobre todo, lo medimos por el capital allocation, y es decir, qué es lo que hace con los flujos de caja que recibe, si es capaz de comprar acciones cuando las acciones están baratas, si es capaz de hacer un M&A en la parte baja del ciclo, si es capaz de extraer buenas sinergias, que no sea la típica compañía española que solo está pendiente del dividendo. Y luego, por otro lado, lo intentamos juntar con el momentum, pues básicamente ver que, oye, pues va a haber una presentación estratégica donde pensamos que se van a decir cosas importantes. Un competidor ha quebrado. Es un duopolio y el otro tío lo está haciendo fatal. Véase un Airbus Boeing, por ejemplo. Los de Safoland, que lo veníamos hablando, ha habido un cambio de management y con esto pensamos que se le puede dar la vuelta a la compañía. Pues ese tipo de cosas es lo que nosotros llamamos momentum. Y luego lo que decimos siempre bien claro es que no nos basamos solamente en el momentum. Para nosotros la condición necesaria es que haya valor. Y si ya lo podemos juntar con el momentum, pues fenomenal. Te dejo, Jesús. Un poco la forma en la que... Buenas tardes a todos. Un poco la forma en la que analizamos, en la que las cosas en las que nos fijamos y un poco cómo lo hacemos. Básicamente, empezamos por buscar compañías, como decía Luis, buenas, que generen mucha caja y que tengan un balance sólido. Al final, esa es un poco la madre del cordero o la piedra angular a partir de la cual partimos. Porque si ya vemos una cosa que tenga muchísima deuda, nos va a costar muchísimo. O sea, tiene que ser una cosa muy, muy especial o que tenga algo muy concreto para que a nosotros nos encaje, ¿vale? Y si no genera caja... nosotros lo que solemos mirar es la caja contra capitalización más deuda, que es el enterprise value, ¿vale?
Si ese ratio, lo que queremos es que este ratio sea con un porcentaje lo mayor posible, por eso indica que está barata la cotización. Pero en cualquier caso, dejando de lado, antes de entrar en la cotización, dejando de lado la valoración, lo que buscamos es que genere mucha caja. Es decir, que tenga o márgenes altos o convierta mucha caja, mucho del EBITDA se convierta en caja, porque no tenga CAPEX, porque no sea intensiva en circulante, porque no tenga problemas o grandes tasas impositivas, por lo que sea, pero que genere mucha caja, ¿vale? Eso es lo que nos gusta más, porque al final eso es valor, eso es la valoración. Y para nosotros el valor es ese, ¿vale? Luego, si queréis, si hay preguntas, hablamos de lo que es value y lo que no es value, que a nosotros últimamente nos preguntan mucho y, bueno, nos asombra muchas de las cosas que se hacen y que se dicen de lo que es value. Lo siguiente que hacemos es analizar el sector. Bueno, esto a veces viene de antes porque, bueno, ya tienes experiencia, ya conoces más o menos todos los sectores de qué van y hay sectores que nos gustan especialmente, sectores que no nos gustan especialmente y luego sectores que cambian cosas, pasan cosas y te empiezan a interesar o te dejan de interesar, ¿no? En nuestro caso, pues, por ejemplo, sectores que no nos gustan es todo lo que tenga mucha regulación, al final son bancos, son telecos, son utilities y sectores donde un poco la compañía tenga muy poca mano en algo muy fundamental. Pues a los sectores que me refiero en este punto es pues a las materias primas, ¿no? Al final, y nos lo han dicho muchos consejeros delegados, joder, yo puedo ir haciendo lo que puedo ir acortando mis costes, puedo hacer mejores, peores inversiones, pero al final el precio de la materia prima, ya sea del hierro, del petróleo, de lo que sea, es que estoy atado de pies y manos, puedo hacer poca cosa. Entonces, nos gusta mucho el management, nos gusta mucho que puedan hacer mucho el management. Y luego nosotros la forma de detectar ese valor y esas compañías es viéndoles, reuniéndonos con ellos. Antes todas las reuniones eran presenciales y hacíamos muchas. Pensábamos que con esto de la pandemia íbamos a ver menos compañías, pero la verdad es que con todas las videoconferencias estamos viendo más compañías que nunca a más velocidad y más barato, porque no hace falta desplazarse nadie, ¿no? Con lo cual, eso es fundamental, ver ese feeling que te da cuando le haces las preguntas, qué respuestas te da, conocer un poco a las personas que hay detrás y cómo piensan, ¿vale? Es fundamental saber lo que estamos comprando, entenderlo bien. Si es un negocio, un producto muy intangible que no llegamos a entender, pues lo tienes que dejar correr. Al final, si tú no lo entiendes, pues a mí me hablas de Bitcoin, me dices, ¿te has perdido el Bitcoin? Pues sí, me he perdido el Bitcoin, pero como no lo entiendo, pues ¿qué quieres que le haga? Y cuando amigos nos preguntan por Bitcoin, pues es que no sabes qué hacer, no pasa nada, no tienes que saber de todo, tienes que saber de lo que estás comprando. Y ya está. Y luego a la hora de valorar, sobre todo por flujos de caja, hacemos ratios comparables con otras compañías del sector, también con sus proveedores, con sus clientes, con todos los subsectores relacionados con ellos. Y miramos, por supuesto, muy en detalle las cuentas de la compañía y nos hacemos nuestras estimaciones que solemos ser conservadores, no nos vamos ni muy lejos ni muy arriba en cuanto a ser demasiado agresivos, porque al final es donde te llevas sorpresas. Y esto es un negocio de no perder dinero. Esa es la primera regla, ¿no? Con lo cual tienes que ser siempre bastante, digámoslo, amarrategui. Por otra parte, tienes que ser agresivo también. Cuando ves una cosa que dices, joder, esto va a volar, está muy barato, va a crecer mucho, tienes que ser agresivo, tienes que invertir y tienes que creer, de cierta forma, ¿no? Pero bueno, al final es un mix entre la diversificación de tus valores y las apuestas, lo agresivo o lo poco agresivo que seas. Y ahí está un poquito el arte más allá de la ciencia, ¿no? ¿Pasamos la diapositiva? Vale. ¿De dónde nos nutrimos? Pues, bueno, estamos leyendo todo el día informes de brokers. Al final, lo decimos siempre, es un poco como nuestro periódico, ¿no? También, bueno, de periódicos, casi el que leemos es el Financial Times, pero es un poco por ver alguna cosilla más, pero realmente de donde sacamos muchísima información es de informes de brokers, que te cuentan noticias y ahí vas viendo cosas y vas atando una cosa con otra, se te ocurre una idea y si miro esta otra que había visto, tal. Luego hablando con otros gestores, hay algunas plataformas online de gestores donde conoces gestores, cada uno presenta sus ideas, intercambias ideas, bueno, esto está bien. Y luego otro tipo de contactos, o sea, al final a raíz de una compañía conoces otra compañía por ser un proveedor, por ser un cliente, alguien al que le estás preguntando, porque muchas veces vamos fuera de lo que es cotizado, ¿no? Y tenemos una compañía de lo que sea,
de acero, pues procuramos buscar a alguien, pues algún almacenista o alguien de acero, pues que sepa algo y entonces igual te cuenta, pero ahí está otra compañía y bueno, para base de conocer gente, pues sacas información del sector, de lo que está pasando, no solo lo que te cuentan las compañías, que a veces te cuentan solo lo mejor o no te cuentan absolutamente todo y sacas nuevas ideas. Comparamos empresas, por supuesto, y últimamente yo os diría que los seminarios, visitas, reuniones con compañías es donde más sacamos. Siempre lo hemos hecho, pero ahora es tan rápido y antes seminarios que se hacían en Inglaterra, en Francia, en Alemania y que igual coincidían en las fechas y, bueno, igual uno de nosotros iba a uno de esos seminarios, pues ahora se ha dado el caso de estar yendo a 3 países a la vez en el mismo día porque es una reunión de Zoom a 1 hora y otra reunión de Zoom a otra hora, con lo cual esto está siendo muy intensivo y muy enriquecedor, la verdad. Le damos a la siguiente. Bueno, y yo creo que esta es una de las cosas que a nosotros nos diferencia y que, bueno, obviamente si no lo pensase no lo haríamos, ¿no? Pero creo que aporta bastante valor. Nosotros somos especialistas en renta variable, pero la gestionamos con dos instrumentos. Uno son el contado, las acciones en sí mismas, y otras son las derivados. Entonces, bueno, ¿cómo compramos? Pues compramos acciones, como todo el mundo, también las vendemos. Y lo que nos gusta es a veces, pues oye, ir haciéndolo poco a poco, fijar un límite, dejar una orden durante varios días, comprar cuando cae todo el mercado y son caídas un poco indiscriminadas. Y nosotros siempre tenemos un poco de hueco de caja. Tenemos que estar invertidos al 75%. Ahora, por ejemplo, en Valentum estamos invertidos al 90%, en Magno estamos como al 70 y muchos %. Y nos gusta tener ese porcentaje de caja porque siempre hay opciones. De todas formas, no es algo que planeemos. Es un resultado de las ideas que vamos viendo, las compras que hacemos y las ventas que hacemos. Vigilamos los límites, pero no es algo que decimos, vemos que la bolsa va a subir y entonces nos ponemos a tope, o vemos que la bolsa va a bajar. No, porque no sabemos si la bolsa va a subir o va a bajar. Sabemos que hay acciones, que hay compañías que nos gustan y hay que comprar esas acciones. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo salpimentamos? Con derivados. Nosotros no compramos opciones, ¿vale? Lo que hacemos es lo contrario, vender opciones, tanto put como call. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo cuando vendo una opción put, no me estoy cubriendo de una caída de mercado. No estoy apostando a que hay una caída de mercado y yo me voy. No. Yo soy el vendedor de la put. Lo de cubrirse lo hace el que compra la put. Yo la vendo. Entonces, por ejemplo, si vendo una opción de Facebook a $320, strike $320, quiere decir que si Facebook llega a $320, a mí me van a obligar a comprar Facebook a $320. Siempre lo hacemos un poquito por debajo del nivel al que esté, nivel al que estamos seguros que queremos comprar esa acción. Si cae, fenomenal, compramos, que es lo que queremos. Si no cae, nos vamos a llevar una prima. Lo contrario pasa con la call. Si nosotros tenemos unas Facebook y queremos empezar a vender algo, queremos vender una parte de una posición, le vendemos una call. ¿Qué quiere decir? Que si Facebook sigue subiendo, cuando llega a nuestro límite, a nuestro strike, pues nos van a ejecutar. Quiere decir que vamos a vender esas acciones. No pasa nada porque las venderíamos sí o sí, pero si no llega a ese nivel, nos vamos a llevar una prima. Con lo cual, haciéndolo de forma recurrente, vamos a sacar un alfa, una rentabilidad adicional que parece una tontería y que es muy poquito, porque es muy poquito y lo hacemos sobre 0,5 de cada valor y lo hacemos sin apalancamiento, con lo cual parece que es poco, pero haciéndolo todos los meses suma. Y realmente esta es la clave o la razón fundamental que hay detrás de lanzar Valentum Magno, porque esto es algo que hemos hecho siempre en Valentum, pero lo podemos hacer solo sobre valores bastante grandes y como una parte muy importante de Valentum está en torno a valores medianos, pequeños, pues pensamos, joder, podemos hacer un fondo de valores líquidos, que eso, pues la liquidez es un tesoro, o sea, que mejor, que es verdad que tienen valoraciones un poco más altas, que en Valentum a veces nos cuesta comprar, pero podemos hacer todo el tema de derivados con el 100% de la cartera, con lo cual ahí le vamos a sacar un alfa adicional que pensamos que va a ser muy importante en el largo plazo. Y en esas estamos. De momento es un fondo que tiene un añito y irá evolucionando. ¿Sigues tú, Luis? Estás en mute.
Estoy en mute. Ahora. Vale. Bueno, esto es como tratamos los valores. Estamos constantemente analizándolos porque el hecho ya de mantener valores es tomar una decisión. Y lo que solemos hacer es que cuando el valor se acerca un poco al nivel al que nosotros pensamos que ya está bien valorado, pues volvemos a llamarles y volvemos a estudiarlo y volvemos a saber si hay algo nuevo, si no, si tal, y estamos constantemente analizando nuestra cartera. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces nuestras tesis no se cumplen y en esos momentos vendemos. Y es lo que hacemos. Muchas veces ese proceso de venta no es automático, o sea, muchas veces es, venga, vamos a vender, empezamos a vender unas pocas, se sigue desplomando, esos son momentos complicados. Entonces ahí, oye, pues la vendo, no la vendo, espero un segundo, tal. Son decisiones que no sabes cuál va a ser la correcta, pero solemos terminar vendiendo definitivamente porque son compañías que no queremos tener a largo plazo. Entonces la tesis ha cambiado. Lo que pasa es que eso, muchas veces, pues, oye, vamos a esperar una semana porque hemos vendido la mitad y se ha caído otro 10% adicional, algo así, y esos son los momentos complicados de toma de decisiones y nos pasa a los profesionales lo mismo que os pasa a vosotros cuando os equivocáis. Bueno, en Valentum FI, pues esto es básicamente cómo gestionamos. Nos da igual el tamaño de empresas. Tenemos cosas desde Facebook a Farmae, que es una compañía de 100 millones en Italia. O sea, que nos da un poquito igual. Lo que sí que es cierto es que tenemos una cartera ahora de bastantes más valores de las que teníamos en el pasado. Si en el pasado estábamos hablando de, pues eso, de 25 o 30 valores, ahora sí que estamos hablando de 40 o 45 valores. Básicamente es por tener un fondo de 150 millones en vez de tener un fondo de 26. Y es que pues no solamente ajustamos por la rentabilidad riesgo que vemos en el valor, sino que también ajustamos por liquidez. Entonces hace que tengamos un poquito más de posiciones. Y luego, pues eso es un poco lo que veníamos diciendo antes, elegimos compañías poco intensivas en capital, que tengan poca deuda, con altos roces, con buenos free cash flows, que sean predecibles. Intentamos buscar lo mejor de todos lados, pero bueno, tenemos un mix. Esto es un poco como lo ha venido haciendo Valentum en los últimos 6 meses, con el cierre del año. Pues el año va relativamente bien, sobre todo este 23,4 conseguido en el año, yo creo que cobra muchísima más o brilla más teniendo en cuenta el 17% que hicimos el año pasado. Entonces, bueno, esa es la ventaja que tiene. Entonces, yo me imagino que estarán ya publicadas todas nuestras carteras, pero es un poco el resumen de la cartera que tenemos aquí. Deciros, no sé, Chus, comentar un par de valores de aquí, ¿no? Y luego si hay Q&A, a lo mejor... Mira, si quieres, Pedro de la Rosa nos está preguntando si tenemos Digital Value y si le hemos recorrido. Así pues que, mira, como está la primera, pues podemos empezar por ahí. Venga, hago yo Digital Value, haces tu Flatex, yo hago Alantra, tú haces GFG. Sí. Vale. Bueno, entonces, Digital Value, bueno, la verdad es que es una compañía que explica mucho de cómo lo llevamos. Es una compañía que compramos a niveles de 12 euros y está cotizando a 60 y algo, ¿no? 63. Sí. Una auténtica locura. La verdad es que es una compañía que su negocio es integración de sistemas en compañías grandes, sobre todo en el sector público italiano y en compañías gigantes italianas, como puede ser TIM, la Telefónica italiana. Y la verdad es que es una compañía que ha hecho mucho delivery, que sigue creciendo fuerte. Hablamos con ellos, tenemos una call con ellos el 4 de agosto para ver cómo han ido los resultados del segundo trimestre, pero la verdad es que todo nos hace indicar que la compañía sigue muy fuerte y todo esto sin tener en cuenta el posible dinero que va a venir a Italia para toda la digitalización de la economía, de la misma manera que va a venir para España. Lo que pasa es que en España es difícil jugarlo porque a través de Indra nos cuesta un poco más. Entonces, bueno, pensamos que los números son buenos. Vamos vendiendo algo, pues, según va subiendo, pero la verdad es que la compañía sigue sorprendiendo en resultados y lo que no queremos es que tenga un peso muy, muy fuerte en Valentum porque no deja de ser lo que es, una compañía de 450 millones de euros de capitalización. Entonces, bueno, pero ahí estamos. La verdad es que estamos muy contentos y mientras siga haciendo delivery, pues ahí seguirá.
Bueno, siguiendo pues un poco por los principales valores, Flatex es un broker online de cliente minorista en Alemania. Bueno, que empezó en Alemania, se compró de Giro, que yo creo que aquí la gente lo conoce bastante más, que es holandés y están creciendo mucho. Bueno, por Alemania ya son muy fuertes y Holanda también. Están creciendo mucho por Francia, Italia y España y quieren seguir expandiéndose por toda Europa. Y la verdad es que es una compañía que vimos como hace 3 años por primera vez, 3 o 4 años, no sé. Y nos gustó porque es un sector que conocemos mucho, porque al final es el sector en el que hemos trabajado toda nuestra vida y era una compañía bien implantada, muy eficiente, en cuanto a la tecnología, muy bien invertida. Y todo, pues la verdad es que con márgenes muy altos, porque cuando has invertido bien en tu tecnología, todos estos negocios van como un tiro. Y la verdad es que los tíos han tenido mucha suerte con toda la pandemia, porque todo el mundo se lanzó a abrirse cuentas online y a operar, porque estaba aburridos en casa. Y lo bueno que tiene ahora es que todo el mundo, todos esos nuevos clientes van con unas plusvalías bestiales, con lo cual el riesgo de que empiecen a morirse de clientes, como les pasa a los brokers de CFDs, pues es bastante más baja, ¿no? Tienen unos planes de crecimiento bestiales, que ya veremos si los cumplen o no. El mercado, por supuesto, a estos precios no se lo cree. Ha subido mucho el valor porque es que la de resultados, lo que han crecido en resultados y la caja que están generando es una bestialidad. Y lo que sí pensamos es que no sabemos cómo va a ir el crecimiento, no sabemos si cumplirán sus objetivos o no. Ellos dicen que sus objetivos, aunque parezcan muy, muy fuertes, son conservadores y si los dan es porque están seguros que los cumplirán. Pero la realidad es que sí pensamos que se va a mantener bastante. Al final, cuando haya caídas de bolsa, habrá gente que se vaya y le cueste años volver. Pero sí que es cierto que el brokeraje a nivel minorista en Europa tiene una penetración mucho menor que en Estados Unidos y al final es una de las cosas que decimos siempre. O sea, nosotros en Europa vamos detrás de Estados Unidos. Mirad Facebook, mirad el negocio, mirad Amazon, mirad el negocio que queráis. Siempre vamos detrás de ellos. Y creemos que va a seguir creciendo. Hay competencia y hay competencia que se está poniendo las pilas, pero también hay mucha competencia que está muy empanada, muy dormida y en países, pues entre otros como España, donde pensamos que estos tíos van a seguir creciendo bastante. O sea que bueno, seguimos ahí y seguimos tranquilos. Bueno, la siguiente que tenemos es Alantra. Alantra es un histórico nuestro desde hace 6 años mínimo. Y bueno, la vio Chus en un seminario cuando todavía era Dinamia, antes de hacer todavía la fusión inversa entre lo que es la boutique de inversión con Dinamia. Bueno, ahí la estudiamos, vimos que la fusión tenía mucho sentido y entramos allí hace, pues eso, lo que decimos hace 6 años y desde entonces no han hecho más que cumplir. Entonces, la compañía antes tenía un peso en España pues superior al 50%, debe ser ahora mismo en torno al 15%. Han hecho un M&A importante y fichajes de gente por toda Europa y Estados Unidos y la verdad es que como boutique en el middle market, pues ahora es una de las punteras. Aparte de esto, hay que añadirle pues, que debe tener un 30%, esto debe ser en torno a un 50% del negocio, el otro 30% del negocio es Alternative Asset Management, que ahora mismo se pagan unos múltiplos altísimos. No tenéis que ver más que Partners Group, EQT, Euraceo, cómo están cotizando. Y el otro 20% son asesoramiento de carteras de NPLs, que es un negocio contracíclico con el que tienen de boutique de banca de inversión. Y entonces, bueno, pues la compañía básicamente es una valoración de 600 millones de euros de market cap con unos 200 millones de caja, que hace que tengas unos 400 millones de market cap ajustado para... Bueno, nosotros pensamos que el beneficio neto de este año estará por encima de los 40 millones de euros. O sea, para nosotros está por debajo de PER 10. Sí que es un negocio cíclico, pero la verdad es que de los últimos 6-7 años no ha hecho más que crecer. Y ahí sí, pensamos que queda todavía mucho recorrido. Es nuestra principal posición en España y esperemos que
bueno, que pudieran salir en España muchas más compañías como esta. Está muy poco cubierta y yo creo que también de eso nos beneficiamos un poco de poder entrar a estos niveles, pero bueno, a ver si eso cambia en breve. Venga, antes de comentar Global Fashion, voy a contestar unas cuantas preguntas rápidas para que no se acumulen demasiado, ¿vale? Nos pregunta, a ver, José Alonso pregunta de cuál es el momentum de mercado y posible rally final de año, tensiones inflacionistas, estímulos, corrección del mercado, cómo nos estamos preparando. Pues mira, el momentum de mercado es la única a la que te puedo contestar y es que de momento sigue siendo bueno, aunque parece que empieza a haber algunas dudas, ¿no? O miedetes, pero no lo sé. O sea, el resto es que la respuesta que damos siempre a estas cosas es que no tenemos ni idea, no sabemos si va a haber una corrección, si esto va a subir un 30% más. Es muy difícil. De hecho, si nos hubieses preguntado hace un año, en julio del año pasado, pues no sé lo que te habríamos dicho, pero parecía que era difícil que tuviésemos esta subida que hemos tenido, ¿no? Tanto el mercado como nosotros. Entonces, lo que hay que ir haciendo es, o lo que hacemos nosotros, no digo que sea lo que hay que ir haciendo porque cada uno tiene su estilo, pero nosotros vamos mirando compañías, vamos descubriendo compañías y aquellas que les vemos que tienen momentum, pero su momentum, no el momentum de mercado, eso no lo miramos. Vemos que tienen un momentum como, pues, por ejemplo, Pharma-E, que ahora la comentaremos, que la pregunta Sergio Paniagua por aquí, pues ese es el momentum que vemos. Y para grandes correcciones, pues mira, nosotros no nos cubrimos. Cuando empezamos el fondo hace 7 años hicimos alguna prueba y es un desastre. Es un desastre y es un riesgo absoluto, porque si tú sabes medio hacer algo, y lo que medio sabemos hacer nosotros es analizar compañías e invertir en compañías, déjate de líos. Pues sí, oye, si te cubres habrá un día en el que aciertes y ese te va a ir fenomenal, pero el resto de días vas a ir palmando dinero, con lo cual Perdona que haga un inciso ahí, Chus. Es difícil encontrar un fondo que se cubra o se descubra, por ejemplo, por razones macro o temas y que sea consistente. Es muy difícil. Quizá Bridgewater solamente y porque tienen 150 millones de ordenadores haciendo 1000 cosas y tal. Pero no sé, el que más me sale ahí que pueda ser, pues no sé, la gente de... ¿Cómo se llama el loco este inglés, Chus? Crispinodi. Crispinodi tiene años fantásticos, años pésimos. Crispinodi se ha dado unas leches. Y es que es muy difícil, muy, muy difícil. Y conocemos a mucha gente que es un stock picker, pero fantástico, que ha tenido problemas solamente por coberturas de cartera. Entonces, en ese sentido, nosotros pensamos que el mercado tiende a subir, es en el lado en el que hay que estar. Nosotros lo que sí que jugamos muchas veces, y es lo que nos pasa, que el 25% de entre el 75 y el 100, cuando no encontramos oportunidades, pues se nos va más al 75, y cuando no encontramos un momento de oportunidades es cuando el mercado está caro. Pero es con lo único con lo que jugamos. O sea, que es que no hacemos nada más en ese sentido. Vale, bueno, la siguiente pregunta, nos preguntas, Sergio, por Pharma-E, si la podemos, que la habló con Fernando Sánchez, y que le gustaría saber nuestra opinión. Pues mira, justo hoy han presentado resultados, ventas, y siguen creciendo mucho y les vimos hace muy poquito. Y un poco, mira, lo que vemos en Pharma-E es que están en el sitio adecuado, en el momento adecuado y que prácticamente están solo ellos. O sea, están en el mundo digital, en online, venta online, en el mundo farma, en Italia, donde el segundo que había se acaban de fusionar con él, se lo acaban de comprar, y están replicando lo que se ha visto en Alemania y lo que estamos viendo en otros países, ¿no? Pero lo están replicando y va a ir a una velocidad brutal. De momento no entra nadie. Pensamos que van a seguir creciendo durante muchos años. Italia es un país que el online está muy poco metido, la digitalización, por eso la parte de digital value está también muy poco penetrada y por eso les queda muchísimo crecimiento. Además, el italiano es un tío al que no le gusta mucho pagar con tarjeta de crédito, entonces a medida que todo esto se digitalice van a pagar más con tarjeta de crédito y esto todavía van a crecer más. Y nosotros se lo decíamos el otro día, porque nos preguntaron ¿qué os ha parecido la adquisición? Pues nos ha parecido muy bien.
Pero el tema es que hagáis todo lo que tengáis que hacer lo más rápido posible porque tienes que ser el primero y el más grande y eso te va a dar muchísimas ventajas a futuro y lo estás viendo en sectores un poco distintos, en un Amazon, en un Zalando. O sea, al final hay uno que es el grande y luego hay algunos que intentan hacer sus pinitos, pero hay uno. Entonces, bueno, de momento nos sigue gustando mucho y pensamos que lo va a hacer bien. No sé si quieres añadir algo, Blas. No, está fenomenal. Vale. Luego, bueno, otra pregunta rápida, que si nos queréis contactar, si tenemos algún mail, nos podéis escribir a valentum@valentum.es, valentum@valentum.es. No sé si igual al final de la presentación, de hecho, está el mail, si la ponemos ahí para que lo vean. Si nos escribís ahí, nosotros lo veremos. Ahí lo vemos casi todos de la empresa. Y nos estáis preguntando también, he visto antes una pregunta que si tenemos equipo, sí, que qué equipo interno tenemos, analistas, y si seguimos creciendo, que si tenemos intención de reforzarnos, ¿no? Pues sí, tenemos 2 analistas. El principal analista es Jan Ross, el más senior. Es una persona que trabajó con nosotros en Banesto durante bastantes años. De hecho, tiene más experiencia que nosotros. Y bueno, él es belga, es flamenco, habla 6 idiomas y es un tío bestial. Es un tío rapidísimo, es un tío muy listo y agresivo. Entonces, pues nos aporta muchísimo. Ve un mogollón de compañías, hace muchísimas preguntas hirientes, porque como son muy norteños, son belgas, pues no tienen problema en hacer preguntas agresivas a nadie. Entonces, nosotros tampoco, ¿eh? Y luego tenemos a Ana también. Ana empezó con nosotros de becaria, empezó en back office y se ha pasado a gestión. Y es una chica inteligentísima que ha aportado unas ideas que han funcionado fenomenal y ve muchas cosas. Ve cosas además, bueno, al ser más joven que nosotros, también ve cosas de forma un poco distinta y eso nos aporta mucho. Y de momento ese es el equipo que somos. Si creceremos a futuro o no, pues si los fondos crecen, pues obviamente encantados de crecer. Pero para nosotros no queremos un ejército de analistas. Nosotros, para que os hagáis una idea, nosotros cómo compramos y cómo vendemos. Al final Luis y yo decidimos, tenemos que estar los dos de acuerdo. Y cuando los dos estamos de acuerdo, pues la idea es de los dos. Aquí no vale ya te lo dije, no había que comprar esto, había que vender. Vamos juntos, ¿no? Y entonces al final nos apoyamos muchísimo en nuestros analistas y siempre les preguntamos ¿qué opináis? ¿Comprarías esto o no comprarías? O a veces ellos nos dicen hay que comprar esto, hay que comprar esto. Y al final, aunque la decisión y las culpas nos las llevamos nosotros, al final los aciertos si descubren una compañía es de los analistas, pero si nos equivocamos somos nosotros los que hemos decidido comprar. Pero la decisión es muy compartida y nos gusta que todo el mundo esté de acuerdo. Si al final uno de los analistas no está de acuerdo, a nosotros nos va a pesar y obviamente pesa mucho en nuestras decisiones. ¿Qué más? A ver, un plan de pensiones. Blas, que si montamos un plan de pensiones. No lo sé. Es que no creemos en el propio plan de pensiones. O sea, es que el problema que tiene el plan de pensiones, como vosotros bien conocéis, es que fiscalmente te deduce al principio y luego te mata al final. Entonces, el problema es que luego entra como renta del trabajo. Y entonces, es el problema que tiene. Pero bueno, es una cosa que nos preguntan de vez en cuando. No sé si llegará el día. No sé. ¿Tú qué opinas, Chus? Que nos es complicado porque, aparte de lo que ha dicho Luis, somos una gestora pequeña y un plan de pensiones son aportaciones o inversiones muy pequeñas de cada uno de los partícipes, con lo cual cuesta hacerlo crecer, nos genera un poco de carga administrativa y al final nosotros vamos a lo que vamos, a gestionar y toda la parte administrativa la tenemos muy bien organizada para que no nos afecte a nosotros dos, ¿no? Ni al equipo de análisis. Entonces, cada acción de estas que tomamos está muy pensada, como Magno. O sea, decidir montar Magno, bueno, lo llevamos pensando muchísimo tiempo y, bueno, hasta que no tuvimos súper claro que estábamos listos, pues no lo hemos hecho. Sí.
Nos preguntan por Somec, que si la seguimos teniendo, que la tenemos, cómo lo vemos a futuro y siendo sus principales ingresos que vienen del sector cruceros. ¿La quieres hacer tú, Somec? Sí, vamos, su principal ingreso es, por supuesto, que el sector son las cristaleras, las famosas cristaleras que hacen de los cruceros. Están diversificando hacia el tema también de todos los cristales de grandes edificios en Estados Unidos, que están consiguiendo también bastantes contratos. Y bueno, yo creo que eso hay que diferenciar dos cosas claras. Una cosa es el ciclo de inversión de las compañías de cruceros y otra cosa los cruceros en sí. Entonces, bueno, son dos cosas que van por dos sitios diferentes. La compañía sigue teniendo backlogs bastante potentes y sí que es cierto que no tenemos tantos como teníamos en el pasado, pero seguimos teniendo, no sé, debemos tener un 1% del fondo y estamos bien tranquilos. Conocemos mucho al CEO, nos hemos ya reunido con él muchas veces, nos parece un tío que tiene las cosas muy, muy claras y sí, vamos, estamos aquí sin ningún problema. Es curioso porque parece que el sector cruceros es muy complicado y tiene muchos riesgos y para algunas partes del sector cruceros lo tiene, pero para el fabricante y sobre todo para los proveedores, no tanto porque tardan muchísimos años en hacerse los barcos, con lo cual siempre hay un barco haciéndose y vienen las crisis y ahí piden más, piden menos, pero si tú les vendes las ventanas, al final, si lo haces bien, vas a tener tus proyectos, tus encargos y es un negocio mucho menos volátil incluso de lo que pensábamos nosotros al principio, cuando la conocimos. ¿Vale? Nos pregunta qué opinamos de las opciones que hemos hablado antes. Sí. Nos encantan y sobre todo las vendemos, no solemos comprar opciones. Nos pregunta Rubén si ninguna empresa nos convence tanto como para pasar de un 5% del fondo. Ahora vale. Vamos a contestar, ahora no, pero al final, nosotros cuando montamos el fondo, bueno, pues tuvimos una política bastante agresiva a la hora de ajustar los porcentajes al máximo que nos permitía la normativa UCITS, ¿no? Que es el 5-10-40. Entonces, puedes tener un 5% en todos los valores, menos puedes tener 10% en 4 valores. O sea, puedes superar el 5% en valores que no superen el 40%. Entonces, íbamos muy a ese límite, pero nos han pasado cosas, hemos tenido sustos, al final nos equivocamos. Si no nos equivocamos, pasan cosas que cambian las historias, las tesis de inversión de las compañías y cuando te equivocas o pasa algo y tienes un 8 o un 10% en una compañía, pues te hace mucho daño. Entonces, ¿qué pasa? Pues si estás viendo, si no tuviésemos un número de ideas de valores que fuesen interesantes, pues obviamente aumentaríamos los pesos de las ideas que nos parecen las buenas. Pero viendo bastantes ideas, preferimos bajar esos pesos, diversificar y no estar tan expuestos. Y cuando viene la volatilidad, cuando nos damos un susto, cuando nos equivocamos, pues no tener esos problemas tan grandes. Sí, oye, Chus, no te preocupes. Vale. Oye, sigo. Que me gustaría terminar un poco con la presentación también, y luego seguimos con más preguntas para dejarlo todo ya hecho. Bueno, estos son básicamente los datos de Valentum FI para tocar un poquito Valentum Magnum. O sea, Valentum Magnum ya ha dado algunas pinceladas Chus. Básicamente lo que queremos es que sea un fondo más escalable de lo que es Valentum en sí, que sean compañías de mayor liquidez, básicamente también para que puedan tener opciones de venta de puts y venta de calls, que nos sirven a nosotros bien para cobrar primas, bien para entrar más barato o bien para vender más caro. Y luego también nos sirve, y una cosa, no sé si Chus lo ha dicho, pero también es una manera para nosotros muy interesante de ir ajustando pesos en cartera. Entonces, esto te ajusta pesos de manera natural según va subiendo o bajando una compañía y eso también es bastante interesante. Y luego aquí lo que sí que buscamos son pues compañías más mayores, de mucha calidad. Y bueno, y esto es un poco como lo venimos haciendo desde que lo creamos en junio, en plena pandemia. Hemos tardado bastante en ir invirtiéndolo, ahora ya está entre el 75 y 80%.
Y bueno, tenemos pues cosas aquí, veis, como Facebook o Alphabet, que son dos clásicas nuestras. Tenemos aquí Prosus, tenemos las Dialog, que también lo comentaban, las tenemos en los dos fondos. Estos son, bueno, ya sabéis que esta compañía está opada por Lemesas. Lo que pasa es que nunca se fue al precio de la OPA y no pensamos venderla por debajo del precio de la OPA. O sea, que es que hasta que no nos las quiten, no las venderemos. Y luego, pues eso, tenemos Covestro, Malibu, Pfizer, Oracle, Henry Schein, Zalando, compañías, bueno, que nos gustan muchísimo, que pensamos que son muy buenas y aquí las tenéis un poco. Básicamente, el tema de comisiones es un poquito más baja la comisión fija, es un 1% sobre el volumen gestionado en vez del 1,35 que tenemos en Valentum. Pero bueno, ya sabéis que todas las rentabilidades son netas de comisiones, tanto de la comisión de gestión como de la comisión de éxito. ¿Vale? Entonces, bueno, con esto yo creo que voy a dejar de compartir pantalla. A ver, un segundo. Nos preguntáis también qué porcentaje tenemos en Estados Unidos. En Magno tenemos más que en Valentum. En Valentum debe ser como 10, más bien tirando al 15, ¿no? Yo creo. Y en Magno algo más. Pero la verdad es que realmente no es algo que nos coma mucho la cabeza, porque... Nah, sí, además, Chus, ahí nosotros lo que nos pasa y lo decimos siempre, nosotros también invertimos mucho por cercanía. Claro. Por cercanía, porque es algo natural, o sea, es un proceso natural nuestro que, ojo, si hubiera mejores compañías en España, tendríamos el 70% en España. Claro. Nosotros tenemos mucha envidia, pues, con mercados tan profundos como pueden ser el francés, el italiano, el estadounidense, por supuesto, pero Reino Unido, Escandinavia, hay millones de compañías. Y en España es que Investable hay 40. Y además es que todos son un poco de sectores un poco vetustos, por decirlo de una manera bonita. Entonces, bueno, ahí estamos. Ese es nuestra tema. Pero vamos, ahí estamos. Y, bueno, nos encantaría, pero bueno, entonces siempre nos planteamos cosas. La verdad es que cada vez hemos viajado muchísimo y pues lo que conocemos de Europa respecto a lo que conocíamos hace 7 años, pues es muchísimo más y empezamos a conocer muchas más de Estados Unidos de las que conocíamos en el pasado. Pero es una pena, siempre lo decimos. Pero bueno. Sí. Luego nos preguntáis nuestro patrimonio. Sí, nosotros lo invertimos todo, prácticamente todo el líquido aquí, en Valentum y en Valentum Magno. Prosus, tenemos Prosus, sí, la tenemos en Valentum Magno, porque al final es una forma de invertir en Tencent. Tenemos poca exposición a China o a Asia, pero tenemos Prosus y tenemos Prosus que al final tiene Tencent y tenemos Alibaba también en Magno. Y al final son compañías que nos encantan. Tienes el gran riesgo del gobierno chino y por eso, pues al final es un poquito, ¿no? Por eso no tenemos más. Por eso no tenemos más. Pero al final nos encanta Facebook y joder, y nos encanta Amazon, que Amazon nunca hemos tenido estas de comprarla por precio, pero son negocios que son bestiales. Sí, yo creo que aquí hay, además podemos comentarlo, o sea, la diferencia que vemos nosotros a tema regulatorio entre Facebook y Google respecto a un Tencent o un Alibaba sí que es diferente. O sea, para nosotros un Facebook o un Google, pues que de repente la apartan por la mitad, pues es que hasta nos gusta más. ¿Sabes? Un Google por partes pensamos que vale mucho más que Google entero. Un Facebook partirlo por partes, eso sí que lo vemos más complicado, sobre todo porque Zuckerberg lo que sí que hemos visto es que ha ido cada vez mezclando más todas las partes, el Facebook Blue con el Messenger con el WhatsApp con... Entonces, eso es cada vez más difícil de separar, pero un Google que se empieza a partir vale muchísimo más, en nuestra opinión. El Tencent en Tencent y en Alibaba es otra cosa, porque de repente si ya meten, pues lo del gobierno chino puede hacer lo que les haga las narices
y no pasa absolutamente nada. Entonces, ahí sí que realmente existe un riesgo un poquito mayor. Pero, por ejemplo, Tencent, lo decimos siempre, o sea, es una manera de entrar en gaming, que es uno de los sectores con más tailwinds que existen ahora mismo, a unos múltiplos súper interesantes y con crecimientos absolutamente descomunales. Y encima en Prosus te la compras con descuento, pues mucho mejor. Y encima Prosus, el equipo directivo está incentivado para bajar ese descuento, pues todavía muchísimo mejor. Sí que es cierto que además Chus y yo lo hemos hablado ya muchas veces, las medidas que tienen que tomar para hacer que ese descuento cada vez sea más pequeño, pues muchas veces son contraintuitivas. O sea, el hecho de todo lo que están haciendo con Napsters y Prosus complica un poquito más todo el tema organizativo y parece contraintuitivo. Pero bueno, ahí estamos. O sea, la verdad es que no tenemos más, pues eso, porque hay un riesgo, o sea, y hay unas posibilidades que hay un 5, un 10% de posibilidades de que la manden a la mierda, pues sí. O sea, es que lo que veníamos diciendo antes, tenemos que tener, nosotros nuestras inversiones no son funciones de rentabilidad-riesgo. Nosotros podemos hacer un portfolio para intentar sacarla del estadio mañana. Pero claro, las posibilidades también de irnos al hoyo son muy altas. Entonces, también en vista, también todo nuestro dinero aquí metido, el dinero de nuestras familias, alineación de intereses con los partícipes, pues nos hace ser como somos. Y nosotros pensamos que con una rentabilidad de riesgo adecuado es posible sacar rentabilidades de doble dígito en bolsa. Y eso es lo que venimos demostrando durante los últimos 7 años. Pero bueno, ya veremos, que toquemos madera y que esto siga así. Ya veremos. Tenemos Malibu. Malibu es una empresa que fabrica lanchas de recreo en Estados Unidos y la tenemos porque cuando la compramos estaba bastante barata, tampoco está muy cara y son muy buenos. La vimos, una pena, la vimos como en 2015 cuando hicieron el IPO, pero bueno, la dejamos pasar y el cambio que han dado ha sido impresionante. Y cuando ves eso es cuando te das cuenta que detrás hay un tío que es una bestia. Estos tíos han pasado de pues eso, ser un fabricante más de lanchitas de 6 a 9 metros a fabricarse, a empezar a integrarse verticalmente en mogollón de cosas hasta fabricar sus propios motores. Esto no es muy normal en la industria. Y de hecho, la logística, los pedidos, todo lo gestionan muy bien y han sido de los pocos que han sido capaces de satisfacer la demanda que tenían en el verano pasado, después de la pandemia, ¿no? Entonces, todo esto nos da muchísima confianza, tiene unos objetivos de crecimiento bestiales y esto sí que pensamos que los van a ir cumpliendo y esta y Flatex también si consigue el crecimiento, y va a seguir creciendo, aunque no lo consiga, si sigue creciendo. Estos son compounders y estas son las compañías que nos gustan. Compañías que van a generar más resultados, van a reinvertir en su negocio para mejorar lo que sea, las plantas, la infraestructura, lo que sea, y volver a crecer, y volver a crecer, y volver a crecer, y volver a invertir. Así es como de verdad se gana dinero en bolsa a largo plazo, ¿vale? Y nos preguntan qué opinamos de MarineMax. MarineMax la hemos mirado una vez, pero creo recordar que MarineMax era más broker o concesionario, ¿no? A nosotros nos gusta más el fabricante. Al final, en la parte de igual el concesionario del distribuidor, tienes riesgo de inventario, tienes riesgo de que cuando vengan mal dadas te quedes ahí pillado, es un negocio con más circulante, con menos barrera de entrada. No nos gusta tanto lo que es el negocio en sí, ¿no? La verdad es que ahora mismo no sé cómo está de valoración, pero per se el negocio no nos gusta tanto. Sí, y una cosa también, ya que hemos tocado el tema de Malibu, y esa sí que es una cosa que sí que vemos mucha diferencia entre las compañías norteamericanas y las compañías europeas, y es precisamente todo el tema del capital allocation que hemos hablado. Las compañías norteamericanas lo tienen mucho más claro. O sea, son compañías que por ejemplo, la gente de Malibu tiene clarísimo cómo se crea valor. O sea, esos tíos no lo dudan. Pero nosotros todavía nos encontramos con compañías en la vieja Europa que no lo tienen tan claro. Vale, y luego, como vamos a hacerlas un poco rápido, porque la verdad es que sigue habiendo bastantes preguntas. Cifra máxima que nos planteamos en Valentum. Pues no lo sabemos. Sabemos que habrá un momento que si sigue creciendo habrá que caparlo un poco, pero no sabemos la cifra. No sabemos. Sí que es cierto, pero Chu, sí que es cierto, por ejemplo, y esto sí que lo podemos decir, que cuando teníamos 150 millones hace 3 años,
nos vimos más agobiados de cuando tenemos 150 millones ahora. O sea, Sí. ahora tenemos otro equipo más formado. Por ahora, así como hace 3 años sí que veíamos un poco más límite, algo más cercano, ahora no tanto. Sí. No sabemos hasta... Hombre, tiene un límite, pero no sabemos cuál. Vale. Que si internamente nos dividimos o especializamos por regiones, países, sectores, temáticas. No. Bueno, no. Sí que es cierto que al final el que ve una inversión, pues igual se la estudia más al principio y se da cuenta a los demás, pero los demás también nos las miramos todas. Bueno, no. Que si planeamos aprovechar la corrección en Atos. No. Tampoco. Es una acción que ha estado decepcionando para las expectativas que tenías. Un poquito. Ha sido una pena, porque o nos hemos equivocado nosotros un poco. Seguimos hemos reducido la posición bastante, tenemos una posición muy pequeña ahora y la verdad es que pensábamos que le podían dar la vuelta al negocio y quitarse un poco todo el negocio más legacy, un poco menos atractivo, de menos crecimiento y pues que tenías una oportunidad muy buena porque estabas a un precio muy tirado en un sector que va como un tiro y está subiendo todo muchísimo, están creciendo mucho, pero no. Han sido incapaces. Es otro fallo más nuestro que seguimos cayendo en la misma piedra de los turnarounds. ¿Cómo cuestan? Qué barbaridad. Y luego también otra lección que hay que coger de estas es que hay que coger la buena siempre. Aunque esté un 10% más cara en múltiplos. Pero, en fin, bueno, así estamos. Dominion. Todavía estamos lamiéndonos las heridas con esta. Sí, claro. Nos preguntáis por Dominion, que hemos reducido el peso. La redujimos por dos razones. Primero, porque estábamos un poco pasados. Nos parecía que teníamos demasiada inversión. Y luego la veíamos que perdía un poco de catalizadores. Y esto redujimos el peso, yo creo, durante el año pasado, ¿no? Sí. Durante 2020. La verdad es que ahora están yendo muy bien y van a presentar resultados esta semana, yo creo, o la que viene. Esta, ¿no? Sí. Y tiene pinta de que van a ser muy fuertes y todos los analistas están estimando que van a ser fuertes, o sea que estamos cómodos con el peso que tenemos, no lo vamos a tocar y esperamos que presenten unos resultados muy buenos. Esa es la verdad. ¿Qué opinamos de ETFs y de fondos temáticos? ¿Y tenéis dichas temáticas en cuenta como gran momentum? No. O sea, lo que sí que intentamos subir de modas, ¿eh? Eso es, vamos a ver, somos absolutamente conscientes, por ejemplo, de compañías, hay ciberseguridad, pues está aquí para quedarse, venta online está aquí para quedarse, por supuesto, todas esas cosas están ahí y son cosas que las consideramos muchísimo y que las miramos con muchísimo cariño. Pero ETFs estilo, vamos a coger el ETF de la marihuana, vamos a coger el ETF de las energías renovables. No nos gusta mucho, esas cosas no nos gustan mucho. Y eso, fíjate, hemos tenido DPRs y ahora tenemos alguna compañía más de renovables, pero intentamos subir de modas, de modas. Porque además siempre hay un primer hype, por así decirlo, una primera ola donde las valoraciones se van muy, muy arriba. Luego suele pasar que esas compañías son incapaces de cumplir las expectativas de mercado y hay una leche fuerte, pero luego terminan creciendo otra vez. Bueno, pero vamos, no son cosas que miremos como momentum. Por ejemplo, una de las cosas que hablan muchos solaristas, y me estoy acordando de Solaria. Oye, Solaria va a entrar en el ETF principal de renovables. A nosotros nos da igual. Yo lo único que añadiría es que, o sea, lo que miramos de todas esas modas o temáticas es si hay algo de fondo que consideremos que es importante. Entonces, por ejemplo, energías renovables. Ahora, bueno, tenemos una que acaba de salir, Greenbolt, pero vendimos la SDPR, tuvimos Solaria antes de que Solaria la hubiese mirado otra vez la gente y tal, y la vendimos obviamente muy por debajo de donde está. Pero lo que miramos es, o sea, esas tendencias. Entonces, esas tendencias nos han obligado a dos cosas. En hacer alguna inversión puntual en alguna renovable que nos ha parecido interesante y en no invertir en petróleo. Entonces, vemos hacia dónde va el mundo. O sea, una cosa son modas y otra cosa es que al final la financiación sea gratis para unos tíos, que son los de renovables, y que la financiación sea carísima para otros tíos, que son los que contaminan.
Entonces, eso es una realidad, no es una burbuja. Los tíos que contaminan lo van a tener muy complicado para financiarse, con lo cual sus valoraciones no van a ser altas o va a ser muy difícil que volvamos a ver valoraciones altas. Con lo cual, todas esas cosas las incorporamos en nuestra forma de pensar y actuamos, pero no nos subimos al carro, a las modas, ¿no? Como decía Luis. Luego nos preguntáis si con esto de la pandemia la forma de contactar con compañías va a ser distinta y si volveremos a visitar. Seguro que sí, pero yo creo que mucho menos. Y estoy seguro porque antes venían muchas compañías también a Madrid, muchas italianas, muchas francesas. Estoy seguro de que vendrán menos porque es que llevarte a un consejero delegado 3 días de viaje, perder 2 días en trayectos, es una... Vamos, a no ser que vas a ver un tío muy importante, pues lo puedes hacer una vez al año, pero es un poco tontería, pienso yo, no sé. ¿Qué más? Que Alibaba, ¿por qué está tan infravalorada? Pues, yo lo hemos hablado ya, ¿no? Sí, hemos hablado del tema de miedos regulatorios. Hombre, y aquí en especial porque Jack Ma está desaparecido, que es un poco preocupante. Pero bueno, sí, es tema regulatorio, ¿no? Accenture, en el fondo, ¿se justifica por value o por momentum? Por ambas cosas. Por todo. No para de crecer y cada vez crece más. La verdad es que esa es, por ejemplo, esa es la mejor de la clase. De las grandes. Es la mejor de la clase. Entonces, bueno, se demuestra. Tiene muy claro, por ejemplo, todo el cambio a marketing digital. La verdad es que es una pasada de compañía. Es una pasada de compañía. Pero bueno, y ahí sí que hay un tailwind importante, que es el tailwind de la digitalización de todos los países. Es que el otro día también estábamos viendo unas estadísticas de que, por ejemplo, el cambio de la nube, pues está todo por hacer todavía. Estamos al principio del todo. Nos reíamos Chus y yo hace 3 años que decía Amazon que estaba todo por empezar y tenía razón. Vale, nos preguntáis también que si el mercado está sobrevalorado. Pues no tenemos ni idea. No sé, si estuviese tan sobrevalorado no estaríamos encontrando tantas oportunidades como encontramos, yo creo. La verdad es que sí que es cierto que el mercado está, o sea, las compañías lo están haciendo muy bien. Eso sí que está claro. Hay compañías presentando fantásticamente. Ginés nos pregunta por alguna compañía que tengamos en el radar sueca, como fue en el pasado Dometic. Pues bueno, no lo sé, hombre, si la tenemos en radar, pero no la tenemos en cartera, a tanto no vamos a llegar de comentar. Pero bueno, por ahí hay compañías súper interesantes, como dices, muchas de crecimiento y es un mercado al que le han dado fuerte a muchas cosas de crecimiento. Ahora tenemos, yo creo que podemos decirlo, ¿no? Ahora tenemos BTS, ya llevamos con ella año y medio. Es una compañía que básicamente pone en práctica las recomendaciones de los consultores estratégicos, las pone en práctica en una empresa. Entonces, tiene una posición, es el número 1 del mercado, en un mercado altamente atomizado, está haciendo compras, es una persona, es una pedazo de compañía. Está un poquitín cara para nuestros sector, pero la verdad es que esta sí que la compramos muy bien, muy barata y es un poco hold para nosotros y que siga componiendo. Vale. Sobre tema de inflación y si lo tenemos en cuenta en nuestras posiciones. Pues bueno, a ver, no predecimos si va a haber inflación o no, pero bueno, para algunas cosas sí la tenemos en cuenta, ¿no? Y al final, temas renovables, quieras que no, nos cuesta más comprarlas porque sabes que si hay inflación y hay subidas de tipos y subidas del coste de capital, al final todas estas compañías que van tan a largo plazo, el traerlas, el hacer el descuento a una tasa mayor te mete una leche a la valoración que te la deja nueva, ¿no? Y eso es lo que va a hacer el mercado, como haya subidas de tipos. Con lo cual, bueno, lo tenemos en cuenta, lo miramos y según vaya subiendo o bajando, pues vemos si tenemos que hacer algún ajuste. Nos preguntan por ACA también, que es parecido a Atos. Yo creo que parecido no tiene nada, ¿eh? O sea, yo creo que ACA no es un turnaround, yo creo que sí que es algo diferente. O sea, ACA lo que pasa es que tiene mucho peso en aerospace. Y al tener mucho peso en aerospace se ha visto muy afectada justo después de haber hecho una adquisición, con lo cual ha pillado apalancada. Con lo cual es una cosa diferente. Acá tú ves los 10 últimos años de ACA y son crecimientos de doble dígito durante 9 años. Es una auténtica barbaridad de compañía. Entonces, es una compañía que con la ampliación de capital que hace a estos niveles, a niveles actuales a los que está cotizando la compañía. Bueno, más arriba, ¿no? Porque le hicieron con prima y luego ha estado tonteando un poco ahora el tiempo. Sí, pues eso. Nosotros ahí entramos muy bien. Debemos haber entrado a 17, 18.
que fue justo después de la ampliación de capital, se fue hacia niveles de la propia ampliación de capital, pero la ampliación de capital fue con un 20% de prima y luego cayó. Y cuando cayó la compramos. Y ahí lo que estamos es esperando a que se normalice el mercado. Y cuando se normalice, pues deberá de tirar la compañía. Pero sí que es cierto que está siendo un poquitín más lento de lo que nosotros esperábamos. Pero la última conversación con la CFO nos dijo, ¿qué pasa? Que sois un poquito, ¿qué me dijo? Que sois un poquito impacientes, ¿no? No, estáis un poquito frustrados. Digo, pues sí, un poquito sí. Pero vamos, aquí pensamos que la compañía es de muy, muy alta calidad. Un poquito frustrado, sobre todo cuando Alten ha ido muy bien. Claro, es que Alten le ha pillado sin estar apalancada, que también tenemos unas pocas, sin estar apalancada y con menos peso en aerospace. Entonces, ahí han tenido cierta ventaja. También es otra compañía de calidad altísima. Estas compañías que son consultoras de I+D, la verdad es que ambas son compañías muy buenas. Luego nos preguntáis por compañías, un poco volviendo al tema de inflación, las que se verían más afectadas o beneficiadas. Bueno, al final, las más beneficiadas son todo lo relacionado con materias primas. Ahí tenemos algo de cobre en Atalaya Mining, tenemos, bueno, industriales, si quieres, acereras, tenemos ArcelorMittal, tenemos las Aperam, esas serían las que más se verían beneficiadas. Y afectadas, pues, oye, desde las utilities, de estas que van a largo plazo con altos endeudamientos, y luego, por valoración, pero no por negocio, solo por valoración, pues las growth, porque al final la valoración de una growth, como sabes que dentro de 5 años vas a tener unos resultados mucho más altos, si descuentas eso a una tasa muy distinta, te va a variar mucho la valoración traída a valor presente, ¿no? Sí. Pero ahí, si tú crees en el negocio y tú le pones tu valoración, que es un poco lo que hacemos nosotros y nos aislamos un poco de las valoraciones que diga el mercado, pues bueno, sabes lo que hay y sabes cómo va a sufrir la cotización y deberías actuar en consecuencia intentando aprovecharte, pero ya está. ¿Qué opinamos de los royalties de oro en vez de mineras para compensar cartera en momentos de inflación? No las hemos mirado ahora nunca. Es que el oro tampoco es otra cosa que tocamos, ¿eh? No lo tocamos. Nunca lo hemos entendido y no lo tocamos. No, el oro no sé cómo no. El cobre sirve para cosas y el hierro también, pero el oro sirve para muy pocas. También sirve para cosas, pero tienes el oro, tienes lo que vale para... ¿Cuál es el valor? ¿Cómo se dice? El valor fiduciario. Bueno, no sé, hay 1000 cosas por las que el oro puede subir o bajar y la verdad es que no. Y luego de mercado UK, de Reino Unido, pues sí, siempre hay oportunidades. Ha habido momentos en los que hemos tenido muchas oportunidades. Ahora tenemos alguna cosita pequeña, bueno, y alguna grande en Magno, una compañía de prótesis, de prótesis de caderas, de rodillas, que se llama Smith & Nephew. Pero bueno, al final encuentras cosas en todos lados. Si tengo que destacar un mercado, quizá curiosamente ahora, donde recientemente hemos visto más cosas en Italia y quizá luego en Alemania. Sí. Pero estas cosas parece que son casualidad, no sé si tiene algo que ver con el país. Y bueno, por aquí parece que no hay más preguntas. Pues genial. Hemos hecho una horita, no sé si queréis alguna cosa más. Xiaoying, ¿cómo lo ves? Nada, muchísimas gracias a vosotros. Creo que ha sido una presentación muy amena, ha estado genial, me ha gustado mucho y espero que os haya gustado a vosotros también. Y nada, esperamos veros pronto por Rankia otra vez. Genial, muchísimas gracias a vosotros y a todos los que nos habéis escuchado y preguntado cosas. Muchísimas gracias, un abrazo. Hasta luego, adiós, gracias.